Durante años, la empresa más importante del mundo de los chips no fue la más visible. No tenía productos conocidos, no tenía marca para el consumidor, no aparecía en el centro de la conversación, y aún así estaba en todo, porque casi todas las empresas que sí conoces dependen de ella. Eso es lo que hace que este caso sea distinto. TSMC no ganó siendo mejor en el mercado, ganó ocupando una posición que otros no quisieron, renunciar a competir. Y en su momento, esa decisión no parecía brillante, parecía limitada, parecía dejar dinero sobre la mesa, porque en la industria tecnológica, lo normal es querer controlarlo todo, diseñar, fabricar, vender. Pero TSMC hizo lo contrario. Eligió no diseñar, eligió no competir con sus clientes, eligió centrarse en una sola cosa: fabricar chips. Y eso plantea una pregunta evidente. ¿Por qué renunciar a la parte más visible y aparentemente más rentable del negocio? Para entenderlo, hay que mirar el contexto. Durante décadas, la industria de semiconductores funcionaba con un modelo claro. Las empresas diseñaban sus chips y también los fabricaban. Eso parecía lógico. Si tienes la tecnología, quieres protegerla. Si tienes el diseño, quieres controlarlo todo. Pero ese modelo tenía un problema. Era extremadamente caro. Cada nueva generación de chips requería inversiones enormes, más precisión, más investigación, más infraestructura. Y eso hacía que el riesgo fuera cada vez mayor. Porque si fallabas, no solo perdías el diseño, perdías también la inversión en producción. Ahí es donde aparece la decisión clave. TSMC decidió separar esas dos cosas. No diseñar, solo fabricar. En ese momento, eso parecía una desventaja, porque no tenían producto propio, no tenían marca, no tenían control total del mercado, pero eliminaron algo mucho más importante: el conflicto. Al no diseñar chips, no competían con nadie. Eso significa algo clave. Empresas que compiten entre sí pueden compartir proveedor. Apple, Nvidia, AMD. Todas pueden trabajar con TSMC, porque TSMC no intenta superarlas, y eso crea una posición única. Mientras otras empresas luchan por cuota de mercado, TSMC se convierte en el punto común, pero esa posición no se consigue solo con una idea. Requiere otra decisión: invertir, más que nadie, en fabricación. Durante años, TSMC destinó recursos masivos a mejorar sus procesos: más precisión, menos errores, mayor capacidad. Mientras otros dividían su atención entre diseño y producción, TSMC se concentraba en una sola cosa. Y eso generó una ventaja acumulativa, porque cada mejora se sumaba a la anterior, cada inversión reforzaba su posición, y cada cliente nuevo hacía el sistema más fuerte. Pero ese enfoque también tenía un riesgo: depender de una sola actividad. Si el mercado cambiaba, si la tecnología evolucionaba en otra dirección, si la demanda se reducía, TSMC no tenía otra fuente de ingresos. Era una apuesta total. Ese es el punto de no retorno. Cuando decides no ser todo para ser imprescindible en una sola cosa. Y durante años, eso no parecía espectacular. TSMC no dominaba titulares, no generaba atención, no estaba en el centro de la narrativa tecnológica, pero seguía avanzando, hasta que el entorno empezó a cambiar. El coste de fabricar chips se volvió demasiado alto, demasiado complejo, demasiado arriesgado. Y entonces, muchas empresas tomaron una decisión: dejar de fabricar. Empresas que antes lo hacían todo empezaron a externalizar. Y en ese momento, TSMC ya estaba preparada. No tenía que adaptarse, no tenía que cambiar su modelo,
porque llevaba años haciendo exactamente eso. Ese es el momento clave. No cuando empezó, sino cuando el mundo alcanzó su decisión. A partir de ahí, todo cambia. Más clientes, más volumen, más inversión. Y con eso, más ventaja. Porque en este tipo de industria, la escala importa. Cuanto más produces, más puedes invertir. Y cuanto más inviertes, más difícil es que otros te alcancen. Ese es el círculo que construyó TSMC. Pero ese círculo también crea dependencia. Porque cuando muchas empresas dependen de ti, te conviertes en un punto crítico. Si algo falla, no afecta a una empresa. Afecta a todas. Y eso introduce una fragilidad. El sistema funciona mientras todo funciona. Pero si hay un problema, el impacto es global. Y eso cambia la naturaleza del negocio. TSMC no solo fabrica chips, sostiene una parte esencial del sistema tecnológico. Y eso implica una responsabilidad y un riesgo mucho mayor. El caso de TSMC no trata solo de semiconductores. Trata de una decisión estratégica profunda. Renunciar a competir para posicionarse en otro nivel. Porque competir implica enfrentarse, pero posicionarse implica convertirse en necesario. Y esa diferencia es clave. La mayoría de empresas quieren ganar. TSMC eligió ser indispensable. Pero eso no garantiza estabilidad. Garantiza dependencia. Y la dependencia siempre tiene un coste, porque cuando el sistema se apoya en ti, cualquier fallo se amplifica. Y eso convierte cada decisión en algo mucho más crítico. Ese es el patrón. Las decisiones más importantes no son las que añaden capacidades, son las que eliminan opciones. TSMC decidió no diseñar. Y esa decisión definió todo lo demás, porque al hacerlo, permitió que otros confiaran en ella. Y esa confianza es lo que construye su poder, pero también lo que define su riesgo. Porque en el momento en el que el sistema cambia, esa posición puede volverse frágil. Y ahí es donde aparece la verdadera pregunta. No si la decisión fue correcta, sino si puede seguir siéndolo en el futuro. Porque en mercados como este, nada es permanente, ni siquiera una ventaja, construida durante décadas. Pero hay una parte del caso de TSMC que suele pasarse por alto, y es precisamente la más incómoda, porque toda esta estructura solo funciona mientras el sistema se mantiene estable. TSMC no compite con sus clientes, no diseña productos, no intenta superarlos, pero depende completamente de que ellos sigan existiendo y creciendo. Eso significa que su posición no es tan independiente como parece. Si las grandes empresas reducen inversión, si el ciclo tecnológico se ralentiza, si la demanda de chips deja de crecer al ritmo esperado, TSMC no puede compensarlo con otra línea de negocio. No tiene un producto propio, no tiene una alternativa directa, y eso introduce una fragilidad estructural. Porque cuanto más central se vuelve una empresa, más depende de que todo lo demás funcione. Y eso es lo que hace que esta historia no sea tan evidente. TSMC ganó renunciando a competir. Pero esa decisión también le obliga a mantenerse en una posición muy concreta. No puede desviarse, no puede reinventarse fácilmente, no puede cambiar de modelo sin afectar a todo el sistema. Y ese tipo de decisiones son las que parecen brillantes cuando funcionan, pero extremadamente peligrosas cuando dejan de hacerlo.